en la pérdida de su ser querido. También, Señor, estamos felices porque hay fiesta en el cielo, por estas almas que se van a entregar y van a formar parte de esta linda familia. Así también por el pastor Alexis Romero, que usted ha elegido este día, Señor, que pueda usarlo, que sea su Espíritu Santo, Señor, el que nos inspire en esas palabras que tiene, en ese mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Ha sido de bendición durante esta semana, y así también como lo ha usado esta semana, Señor, también pueda usarlo el día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. A continuación, tendremos un lindo especial por nuestro hermano Joel Molina. Para él es el tiempo. A la honra y gloria de Dios. En la arena vi las huellas de un hombre que caminó junto al mar de Galilea. La multitud le siguió porque ellos querían ver los milagros de Jesús. Levantó sus manos y con tierna voz predicó a la gente: soy el Salvador, la luz de este mundo, el Criador. Yo soy Dios, te perdono, mi sangre te ha limpiado, eres un ser perdonado. Oh, no importa cuánto hayas pecado, te perdono. Yo soy Dios y no importa cuán grandes sean tus pecados, porque soy el Hijo de Dios. Cristo ya vendrá y Él no tardará. Eso puede ser mañana. Él vendrá por ti y también por mí. Estaré allí mañana. Mañana Él vendrá, mañana al cielo Él nos llevará. Con Él iremos a morar. Mañana Él vendrá, mañana al cielo Él nos llevará. Oh, mañana será un día especial. Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho.
hay alguien que no presta oído a lo que dicen de ti. Hay alguien que teniendo todo valora más tu amistad, y en una cruz por ti se supo entregar. Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad. Y en una cruz por ti se supo entregar. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí. Hay alguien amén. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Palabra de Dios. Durante esta semana hemos tenido la bendición de escuchar la palabra de Dios a través del pastor Alexis Romero. Para beneficio de quienes por alguna razón no pudieron estar con nosotros, el pastor es el secretario ejecutivo de la Asociación del Este en El Salvador. Así que hizo una pausa en sus responsabilidades administrativas y estuvo con nosotros durante esta semana. Agradecemos al pastor, hermanos. Creo que fue una inspiración y una bendición para todos los que pudimos venir a escucharle. Deseamos, pastor, que el Señor lo continúe bendiciendo en su ministerio. Así que es su tiempo. Un feliz sábado, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque realmente es un privilegio utilizar o estar frente a una congregación para presentar el mensaje de Dios al pueblo de Dios en la casa de Dios. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes la muestra de hermandad, de cariño. Nos hemos sentido en casa, ¿verdad? Así que dan ganas de volver. Así que, muy bien, vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos a través del estudio de su palabra en esta hora. Eterno y amante Padre, gracias te damos porque tenemos el privilegio, la oportunidad de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tu reino. Tú tienes un lugar para nosotros y tu palabra dice que has ido a preparar lugar porque quieres que estemos contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro peregrinaje en esta tierra podamos estar tomados de tu mano firmemente, para que a pesar de las luchas, dificultades y pruebas, y aún a pesar de las caídas, podamos tomarnos de tu mano, levantarnos y continuar, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Confiamos en que los méritos de Cristo son suficientes para que podamos ser salvos. Y ahora, al meditar en tu palabra, queremos también que abras nuestra mente y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y que tu Espíritu pueda grabar tus verdades eternas en nuestro ser, de tal manera que sea nuestro mayor deleite poner en práctica tu palabra,
Perdona, Señor, nuestros pecados y ponemos ante ti nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter y todo aquello que pueda impedir nuestro crecimiento espiritual. Y confiamos en que la obra que ya iniciaste en la vida de cada uno de nosotros, la terminarás, la completarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de esta hora trae como título: Jehová será tu redentor y tu sustentador. Queremos agradecer a todos, a todo el equipo de Conexión Juvenil TV, como así también a todos aquellos que han estado siguiendo esta señal a través de la internet y también a aquellos que han compartido el enlace para que muchos más puedan escuchar el mensaje de nuestro Dios. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica, el último versículo de este libro tan especial como lo es el libro de Jueces. Mientras nos situamos ahí en el último pasaje, que es el capítulo 21 y el verso 25, mientras llegamos ahí, quiero presentar o mostrarles el panorama de qué fue lo que se vivió en esa época. En el tiempo o en el libro de los Jueces se nos muestra una etapa de transición entre la posesión de la tierra prometida cuando el pueblo salió de Egipto y luego la época de las dinastías, en el pueblo de Israel, y luego pues al dividirse en el norte y sur Israel y Judá. Así que en esa etapa de transición, que se le conoce como la etapa de los jueces, aparece la historia. Y hermanos y amigos, quiero decirles que en el libro de los Jueces se nos narra una historia que se podría considerar como una historia cíclica, una historia que se repitió. Y ahí en el libro de los Jueces aparecen al menos 14 jueces mencionados por nombre. Algunos fueron sucesivos, otros fueron contemporáneos, pero la historia es prácticamente la misma. Se nos dice que en algún momento el pueblo de Israel gozaba de relativa paz. Cuando ellos estaban en relativa paz, ellos tomaban un camino equivocado, dejaban a su Dios y seguían a los dioses de los pueblos que les rodeaban. Cuando ellos habían abandonado a su Dios, a Jehová nuestro Dios, dice que ellos se volvieron adoradores de ídolos, pues resulta que caían en manos de algún pueblo que les oprimía, normalmente los amonitas o moabitas, que son los que más se mencionan en el libro de Jueces. Cuando ellos estaban en esa situación de opresión, cuando estaban en esa situación de que esos pueblos venían, pueblos nómadas, llegaban y tomaban sus cultivos, llevaban personas también y todo eso, ellos clamaban a su Dios. Y Dios manifestaba su misericordia enviándoles un ¿qué, hermanos? Un juez, un libertador. Y este libertador tenía que pelear con el pueblo, organizar al pueblo, pelear contra los enemigos y liberar al pueblo de Dios. Y luego ellos volvían al principio, llegaban a una época de relativa paz. Y el libro de Jueces nos cuenta 14 ciclos de esos que hacían lo malo, estaban en paz, hacían lo malo, eran oprimidos, clamaban, Dios los liberaba, quedaban libres y luego volvían al principio. Y el libro, si hubiese sido más extenso, probablemente terminaría de la misma forma que termina. En lo personal, no me es agradable la forma en que termina el libro de los Jueces. Como dice, vamos a leerlo, capítulo 21 y el verso 25, el último versículo. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo podríamos decirlo en nuestro lenguaje? ¿Qué significa? ¿Cómo que vivían ellos? Hacían lo que les daba la gana. Parece que casi todos estamos de acuerdo con eso. La palabra que más podemos usar en nuestra época es: ellos vivían como les daba la gana. Hacían lo que les daba la gana. Pues la historia no está basada en el libro de Jueces, pero sí en la época de los jueces. Así que vamos a ir al libro de Ruth. Ahí a la par está el libro de Ruth, que nos muestra la historia de una familia que vivió en esa época, en la época en que cada uno hacía lo que le daba la gana. En esa época vivió esta familia que se menciona en el libro de Ruth, capítulo 1 y el verso 1. Dice: aconteció, ¿están conmigo, hermanos? Muy bien, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Cuál era la característica de esa época? Cada uno ¿qué? Hacía lo que le daba la gana. Muy bien, en esa época se desarrolló esta historia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra.
Hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Muy bien, vamos a detenernos un poquito en el verso 1 para que podamos comenzar a poner el panorama de lo que está sucediendo en esta época. La Biblia dice que había una familia que vivía, ¿dónde vivía, hermanos? En Belén de Judá, ¿verdad? En hebreo, Bet-Lehem, casa del pan. Ahí, la familia vivía en la casa del pan, pero la Biblia nos dice que en la casa del pan no había ¿qué? No había pan. Los hornos estaban apagados, los estantes estaban vacíos y las personas tenían ¿qué? Hambre. Los panificadores habían desaparecido. Los que traían normalmente el grano donde lo molían para hacer la harina y preparar el pan ya no estaban más. Así que había hambre. En la casa del pan no había pan. Y dice la Biblia que esta familia que se encontraba en esa crisis en la casa del pan, comenzaron a ver alguna opción mejor. Y la opción que les pareció mejor, ¿cuál fue? Se fueron a vivir ¿a dónde? A los campos de Moab, a los campos de Moab. Y dice la palabra de nuestro Dios, dándonos más detalles en el verso 2, aquel hombre se llamaba ¿cómo? Elimelec. Muy bien, Elimelec significa Jehová. Elí, ¿verdad? Melec, rey. Jehová es mi rey. Pues resulta que el padre de familia, el sacerdote del hogar, el jefe de ese clan, el jefe de la familia que vivía en la casa del pan donde no había pan, tomó la decisión, aunque Jehová era su rey, en algún momento olvidó su nombre o el significado de su nombre. Parece que Jehová ya no era su rey y comenzó a buscar soluciones humanas, soluciones que estaban a su alcance. Así que él dijo, vamos a marcharnos de la casa del pan y nos vamos a ir ¿a dónde? A los campos de Moab. Moab tiene también su significado y es tan amplio que tiene 3 significados. En primer lugar, Moab tiene como significado primario nacido de su padre. Parece un concepto extraño, pero lo hace referencia al incesto. Ustedes saben que Moab nació de esa relación incestuosa entre Lot y su hija, ¿verdad? Que lo emborracharon y lo violaron. Entonces nació Amón y Moab. Ahí está, Moab. Nacido de su padre, es el primer significado. El segundo significado, y que lo encontramos en el libro de los Salmos también, significa vasija para lavar los pies. ¿Qué es una vasija para lavar los pies? Eran esas vasijas que de alguna manera se rompían, sufrían algún accidente y las personas, para no desecharla totalmente, la ponían a la entrada de la casa, la llenaban de agua hasta donde pudieran, y las personas que venían de camino, ustedes saben, pues mucho polvo en el camino, los pies sucios, las sandalias sucias, las personas llegaban a las casas y antes de entrar se lavaban ¿qué? Los pies. Así que la vasija era ya tenía un uso secundario, porque ya no servía, no servía completamente, y las personas, en lugar de botarla, pues mejor la dejaban por ahí. Vasija para lavar los pies. Y el tercer significado es simple y llanamente basurero. Así que, hermanos, tenemos a una familia que vivía ¿dónde? En la casa del pan. Y como no había pan, decidieron irse a vivir ¿a dónde? Al basurero. Qué cambio, ¿no es cierto? Para mejorar. Pues resulta, como dice el verso 2, aquel hombre se llamaba Jehová es mi rey, Elimelec, y su mujer se llamaba ¿cómo? Noemí. ¿Saben qué significa Noemí? En algunas versiones lo dice ahí abajo, placentera, dulzura, delicia o deleite. Eso significa Noemí. Más adelante se nos muestra que el nombre de sus 2 hijos, por si alguno aquí está buscando nombre para su hijo o su nieto, pues aquí hay 2 nombres interesantes, ¿verdad? Dice que el nombre de sus 2 hijos era Malón y Kelión. Malón, enfermizo. Malón significa enfermizo, no se los recomiendo. Y Kelión, pues desperdicio, ¿verdad? No tenemos idea de la razón por la que estos pobres muchachos recibieron esos nombres. Pero aquí está esta familia que vivía en la casa del pan. El padre, Jehová es mi rey, su esposa, dulzura, deleite, placentera, delicia, y sus 2 muchachitos, pues que algún problema tenían, ¿no es cierto? Así que ellos se fueron a vivir al basurero. Ahora escuchen bien, aquí se usan 3 verbos:
que el primero que aparece por ahí está en el versículo 1, que dice que se fueron a vivir a los campos de Moab, ¿verdad? En hebreo gur, habitar como extranjeros. Solamente tenían la idea de llegar por un momento nada más, darse una pequeña vacación, porque las cosas allá no estaban tan bien que digamos. Antes era bonito estar allá en la casa del pan, porque el aroma del pan casi a todos nos gusta, ¿no es cierto? El ambiente era muy bueno, pero cuando llega la crisis, ahí en el pueblo de Dios, en la casa del pan, normalmente muchos de nosotros empezamos a buscar alguna alternativa, que déjenme decirles que nunca será una mejor alternativa abandonar a Dios, a la casa de Dios o al pueblo de Dios. Nunca será la mejor, y en la experiencia de esta familia lo vamos a ver. Así que esta familia, tratando de superarse, tratando de mejorar o tratando de sobreponerse a ese impasse de la necesidad, de la crisis, del problema que tenían, fueron para buscar alguna alternativa mejor, y el plan original era estar un momento por ahí, para morar como extranjeros. Dice que fueron para morar en los campos de Moab, fueron a vivir a los campos de Moab, y ahí está, ¿verdad? Para morar como extranjeros por un momento. Ellos tenían la idea de que cuando la crisis pasara, regresar. Ese era el plan original. Pero el versículo 2, al terminar el verso 2 de decir los nombres de ellos, dice que ellos eran efrateos de Belén de Judá. Y al final del verso 2 dice: llegaron pues a los campos de Moab. Y ahora no nos dice que fueron para morar como extranjeros. Ahora utiliza otro verbo para decirnos que, ¿cómo dice la Biblia ahí? Vamos a ver. Se quedaron ahí. Ahora se establecieron. Óiganme, la situación cuando nosotros salimos de la casa del pan es así como comienza. Apenas un sábado pues nos quedamos por ahí por la razón que sea, y luego nos vamos acostumbrando, solo nos quedamos, decimos no, me quedé, ¿verdad? Después no es me quedé, estoy aquí, ¿verdad? Y después no es solamente me quedé o estoy aquí, no, es que yo aquí vivo. Ya nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque al principio para esta familia parece que el aroma del basurero pues no era tan agradable, pero el tiempo pasó tanto que el olor, el aroma se les pegó en la ropa y ya no había ningún problema. Se acostumbraron a vivir de aquella manera, y por eso dice que primero vinieron para morar como extranjeros, pero ahora dice que se quedaron ahí, se fueron acostumbrando. Y el verso 3 dice que ocurrió la tragedia en la familia, comenzó a ocurrir las tragedias. Al principio probablemente las cosas iban bien, probablemente al principio las cosas estaban un poquito mejor que en la casa del pan. En el basurero las cosas iban mejor que en la casa del pan, y es por eso que ellos se sintieron cómodos y se quedaron ahí. Pero el verso 3 comienza a narrarnos que la tragedia comenzó a llegar a la familia. Verso 3, ¿están conmigo? Muy bien, dice, murió, ¿quién murió? Elimelec, el padre de la familia. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos, ¿qué? Con sus dos hijos. ¿Qué hicieron sus hijos después de la muerte de su padre? Tal vez al principio ellos tenían planes de volver ¿a dónde? A la casa del pan para encontrar, ¿verdad? Estos jóvenes comenzaron a crecer, esos niños comenzaron a crecer, eran jóvenes, eran muchachos, y ahora ya comenzaron a ver, pues ya es hora de que nosotros también nos casemos, que tomemos decisiones. Y entonces su padre probablemente les fue instruyendo sobre la necesidad de tomar de su propia tierra, ¿verdad? Porque Nehemías 13:26 dice que cuando nosotros comenzamos a ver para otro lado, para otros pueblos, nosotros estamos cayendo en un problema que se conoce como prevaricación, y habla de Salomón. ¿Podemos leerlo, hermanos? Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, porque esto es bien importante. Los tres asuntos que reclamó Dios por medio de la reforma que hizo Nehemías, uno de ellos fue el asunto del matrimonio o los matrimonios mixtos. Los tres problemas que tenía el pueblo en la época de Nehemías era que no daban el diezmo, que no guardaban el sábado, y que comenzaron a establecer relaciones o a casarse con personas que eran de otros pueblos. Tres grandísimos problemas que muchas veces nosotros comenzamos a suavizar, que comenzamos a justificar. Pero vean lo que dice Nehemías 13:26. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, hablando de Salomón dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Quién fue Salomón, hermanos? Un rey sabio,
amado de Dios, como dice acá, aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar. ¿Quiénes? Las mujeres extranjeras. Y el verso que sigue, yo se lo voy a adelantar, dice, ¿cómo vamos a cometer nosotros ese pecado de prevaricación? Así se le conoce, ¿sí? En la mañana escuchamos sobre una de las madres, ¿verdad? Jocabed, ¿verdad? ¿Dónde está la clave en ese matrimonio? Jocabed y Amram, que fueron los padres de Moisés, Aarón y María. Usted lee Éxodo capítulo 2 y el versículo 1, dice que un varón de la tribu de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví. ¿Eran de la misma qué? Eran de la misma tribu, eran del mismo pueblo. Y a veces nosotros dejamos al azar decisiones tan trascendentales, tan importantes como con quién me voy a casar. Vamos a volver al libro de Ruth, ¿verdad? Porque es ahí donde estamos específicamente acampando en este libro, Ruth capítulo 1. Así que, hermanos, hay decisiones trascendentales en nuestra vida que pueden cambiar totalmente el panorama, y lo peor, pueden cambiar el destino eterno, no solamente de nosotros, sino de nuestra propia familia. La decisión que tomó Elimelec, como claramente lo dice el libro de Ruth, que fue la decisión de él, de traer a la familia hasta el basurero, porque creyó que le iba a ir mejor, porque creyó que esa decisión era como para alzar el vuelo, para que les fuera mucho mejor. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Elimelec, quien trajo a su familia de la casa del pan al basurero, fue el primero que murió. Y ahora el verso 3 nos dice que después que murió Elimelec, quedó solamente Noemí con sus 2 hijos. Verso 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Y si usted lee al final del capítulo 1, o en todo el desarrollo del capítulo 1, ahí se nos dice, vuélvanse, hijas mías, les dice Noemí, vuélvanse a sus familias, a sus dioses, a sus ídolos, porque ya sabía que eran pueblos idólatras. Pero dice el texto sagrado en el verso 4 que estos muchachos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y ahora usa otro verbo que es mucho más peligroso. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos después que se casaron? Habitaron allí. ¿Cuánto tiempo? O sea, se quedaron ahí para siempre hasta cuando el ser humano dura. Se quedaron ahí. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, la Biblia nos dice en el verso, y habitaron ahí, dice el verso 4, unos 10 años. Verso 5, murieron también los 2, Malón y Kelión. Y ahora sí, la Biblia nos dice, quedando así la mujer desamparada. ¿Cómo quedó ahora Noemí? Desamparada. ¿Sin quiénes dice? Sin sus 2 hijos y su marido. Ya era una tragedia que ella hubiese perdido a su esposo, ¿verdad? Ya era una tragedia, pero todavía contaba con sus 2 hijos, ¿verdad? Era viuda, pero tenía hijos, así que todavía valía un poco. Pero cuando queda viuda y sin hijos, pues ustedes saben, en la época bíblica no era como la nuestra, ¿verdad? Las mujeres en aquella época no tenían muchas opciones. Una mujer viuda y sin hijos prácticamente tenía solamente 2 opciones: venderse como esclava o prostituirse. Por eso la Biblia simple y llanamente dice que esta mujer quedó desamparada. ¿Cómo quedó? Desamparada. Nadie más por ella. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos a tomar soluciones humanas creyendo que aquí nos va mal, porque aquí padecemos hambre, porque aquí los hornos se han apagado, porque los estantes están vacíos, porque no vemos a los panificadores, no vemos a los agricultores que traen el grano, la cosa aquí está difícil, está dura. Pero dice la Biblia que Dios visita a su pueblo en su tierra. Pero ellos comenzaron a ver otra solución, la solución humana. Y no olvide esto: cuando nosotros comenzamos a implementar en nuestra vida las soluciones humanas por encima de los requerimientos divinos, pues sencillamente lo que nos espera al final es el caos, la desgracia, la tragedia y, como dice el texto, la muerte misma. Los años habían pasado, no en vano. Noemí ahora estaba en una condición caótica, crítica. La Biblia dice, estaba desamparada. Nadie por ella. Y ahora, más adelante el pasaje nos dice en el verso 6, entonces, ahora, aquí cambia el rumbo de las cosas. El relato bíblico aquí cambia el rumbo de las cosas. El verso 6 nos dice, entonces se puso en marcha
con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Qué fue lo que hizo en relación a los campos de Moab? Regresó, recuerdan, se fue a morar como extranjera, se quedó ahí y finalmente habitaron ahí. Pero ahora, como con un mazazo en la cabeza, despierta y se da cuenta, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco a este basurero, esta no es mi tierra, esta no es mi gente, este no es mi pueblo, aquí no se adora a mi Dios. Y se da cuenta que está en el lugar equivocado. Recuerden esto es un principio. Dios nunca bendecirá lo que no aprueba. ¿Escucharon bien? Dios nunca bendecirá lo que no aprueba. ¿Saben cuál es nuestra mayor dificultad? Que queremos vivir como vivían en el tiempo de los jueces, haciendo lo que se nos da la gana, y de todas maneras esperamos que Dios esté de acuerdo con nosotros, que Dios de todas maneras nos bendiga, que de todas maneras me vaya bien. Porque finalmente, si no nos va bien y si las cosas no salen como esperamos, hay un culpable. ¿Y quién es ese culpable? ¿Por qué Dios, hermanos? Ni reclamemos. Pero sí podemos hacer lo que hizo Noemí. Dice el texto sagrado en el verso 6: entonces regresó de los campos de Moab. Dice así su Biblia: se puso en marcha desde los campos de Moab, desde el basurero, y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué dice? Porque ahora ya tenía abierto el oído. ¿Qué es lo que había oído ella? Porque ella oyó en los campos de Moab, mientras vivía en el basurero. Aquí le llegó la noticia. ¿Cuál fue la noticia que le llegó? Que Jehová ¿qué? Había visitado a su pueblo para darle ¿qué? Para darle pan. ¿Dónde llegará el pan? ¿A los campos de Moab o a la casa del pan? ¿Dónde llegará la bendición? ¿A los campos de Moab o a la casa del pan? A la casa del pan. Hay que estar donde debemos estar para cuando la bendición llegue, porque Dios visitará a su pueblo. Y el verso 6 dice que regresó de los campos de Jehová, de los campos de Moab, porque escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿De dónde vienen las bendiciones? ¿Del esfuerzo humano o del poder divino? ¿De dónde? Muy bien, pero ahora vean lo que ocurre acá. Ya nosotros habremos escuchado el verso 7, utiliza otra expresión muy importante. Dice salió. Eso fue un paso de gigante que ella dio. El verso 7 dice que salió. Allá primero oyó, y la Biblia dice que la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. Cuando escuchó la buena noticia, se da cuenta que está en el lugar equivocado, viviendo de manera equivocada, esperando de manera incorrecta. Y dice, aquí no es. La bendición no llegará aquí. Estoy en el lugar equivocado. Pues ahora que escucha la buena noticia de que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan, entonces dice que se puso en marcha. Y el verso 7 nos dice salió. Y eso es bien importante. Cuando reconocemos que estamos en el lugar equivocado, viviendo de manera equivocada, lo mejor que podemos hacer es tomar las decisiones que corresponden. Ella salió, no importa todo lo que había logrado ahí. Claro, la Biblia finalmente nos dice que estaba en la desgracia, había quedado desamparada. Solamente imagínense, habían 3 viudas ahí, ¿sí? Noemí y sus 2 nueras, 3 viudas. ¿Qué podían hacer? Pero el verso 7 dice, ella salió. Salió pues del lugar donde había vivido, donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. ¿Cuántos decimos amén por eso? Reconocieron que estaban en el lugar equivocado y que lo mejor que podían hacer en esa condición, porque ahí sí tocaron fondo. Lo mejor que podían hacer, eso lo tuvieron que haber hecho antes, ¿verdad? Cuando la familia todavía estaba. Porque, hermanos, nunca olvidemos que a veces cuando nos queremos dar una vacación espiritual, puede costarnos mucho, puede costarnos muy caro. Y lamentablemente no todos tienen la oportunidad de regresar. Siempre que volvamos a los caminos del Señor, tendremos la oportunidad de ser bienvenidos, de ser recibidos. Porque Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y Él nos invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El verdadero descanso, el verdadero reposo está en los brazos de Cristo Jesús. El lugar más seguro en esta tierra, hermanos, es estar en las manos de Dios. La única garantía de tener un lugar en el reino de los cielos es estar por la fe en Cristo, cubiertos por su gracia, por su misericordia, en el lugar correcto. Y entonces dice acá que salieron del lugar. Yo solamente les voy a contar lo que ocurrió. Ella les propone, Noemí les propone que vuelvan.
a sus 2 nueras, que vuelvan allá a su tierra y todo lo demás. Y entonces se nos dice que Orfa pues decidió quedarse, ¿sí? Orfa representa a aquellos que han estado en el mundo, han vivido en el mundo y que nunca quieren salir del mundo, aunque conocen salvación, aunque han entendido el mensaje de vida eterna que Cristo les ofrece, pero deciden quedarse ahí. Ruth representa a aquellos que han estado en el mundo, que han vivido en el basurero de este mundo, pero cuando el mensaje les llega y conocen al Dios verdadero, deciden también dar paso de valiente para volver donde deben estar. Y Noemí representa a aquellos que han estado dentro, que han sido parte del pueblo, pero en algún momento de sus vidas han tomado la terrible decisión de encaminar sus pasos hacia el lugar equivocado. Pero allá, cuando la vida les ha cobrado todo, cuando casi lo han perdido todo, reconocen que están en el lugar equivocado, pero por la gracia de Dios deciden ¿qué? Deciden volver. Yo no sé con quién de estos 3 personajes nosotros nos identificamos en esta hora, pero lo cierto es que todos tenemos la oportunidad de estar en el lugar que Dios quiere que estemos en la casa del pan. Pues resulta que fue Ruth, ¿verdad?, quien tomó la decisión correcta. Y dice el verso 16, capítulo 1, verso 16. Vamos a avanzar un poquito más. Verso 16, ¿cómo dice? Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas. ¿Para dónde iba Noemí? Para la casa del pan. ¿De dónde venía Noemí? Del basurero. Y entonces dice: donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Sí? Es Dios y su pueblo el lugar donde debemos estar. Y el verso que sigue, el verso 19, vamos a saltar hasta el verso 19, dice que anduvieron pues ellas 2 hasta llegar ¿a dónde? Caminaron tanto desde el basurero hasta llegar ¿a dónde? A la casa del pan. Llegaron a Belén, dice el verso 19. Y cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaron. La ciudad conmovida y exclamó. ¿Qué fue lo que exclamaron ellos? ¿No es esta Noemí? ¿Se imaginan ustedes lo que significa esa frase? ¿No es esta Noemí? ¿Qué creen ustedes que el pueblo había visto en ese momento? Habían visto a la amargada, ¿verdad? ¿Fue la Noemí o era la Noemí que se había ido años atrás? Llena de vida, alegre, la Noemí que era una dulzura, un deleite, una delicia placentera. Era la misma Noemí que se había ido con su esposo y sus 2 hijos. Ahora venía con una extranjera viuda. ¿Ven la diferencia, hermanos? Y ahora, noten ustedes lo que pasa acá. No es esta Noemí, la gente estaba conmovida. ¿Cómo se miraba Noemí? Los años habían pasado no en vano. Y ahora se encontraba de regreso, pero claro, era bienvenida de todas maneras, porque cuando venimos a Cristo Jesús, hermanos, la palabra nos dice, ¿verdad?, que al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor les da la bienvenida. Y ahora dice el texto, en el verso 20, pero ella, ahora usa una frase adversativa, pero ella, ¿no es esta la dulzura?, decía el pueblo, porque eso significa su nombre, ¿verdad? ¿No es esta la dulzura que se fue? Pues ¿cuánta dulzura le quedaba? Vamos a ver qué ocurre acá. Verso 20, pero ella les respondía: no me llaméis Noemí, no me llaméis dulzura. ¿Por qué? ¿Por qué decía ella que no debían llamarle de esa manera? Sino llamadme ¿qué? Mara. Ya ustedes saben, Mara significa amargura. Se fue dulzura y regresó amargura. Y yo por eso cuestiono una tesis que anda por ahí en el aire. Muchos siguen todavía exponiendo que por cuanto sirven a Dios fielmente, nunca van a prosperar. Es que yo antes, cuando estaba en el mundo, era una persona próspera, ¿verdad? Pero toda prosperidad fuera de Dios es un total fracaso. Eso debemos tenerlo bien claro. Lo que el mundo le llama prosperidad, pues como Pablo dice, yo todo lo tengo por Moab. ¿Por qué? Por basura, dice Pablo. Eso es lo que usa él, por desecho. Todo por causa de ¿quién? De Cristo. Y entonces muchos siguen diciendo siguen con esa tesis de que ellos no prosperan porque ahora le sirven a Dios, como si Dios fuera el estorbo, como si Dios fuera un atraso en sus vidas. Pero es todo lo contrario. Lo primero que Dios hará
en nuestra vida es que podamos desechar toda suficiencia propia, toda confianza propia. El Señor nos va a llevar al límite para que entendamos que no podemos confiar en nuestra chequera, que no debemos confiar en nuestra cuenta bancaria, que nunca debemos depositar nuestra confianza en nuestras capacidades, ¿sí? En la influencia que tenemos. El Señor se encargará de cortar cualquier fuerza que tengamos o confianza que tengamos en asuntos humanos que son pasajeros, que son frágiles, que no sirven para nada. Y Él nos va a llevar al límite para que alcemos nuestros ojos al cielo. Fue lo que hizo con José. Allá en el pozo fue donde la única forma que tenía era de ver hacia arriba, ahí donde estaba el brocal del pozo, y ver, porque su salida y su solución estaba ahí, viendo hacia arriba. Y el texto en toda la historia de José se nos dice: Jehová estaba con él. El secreto no es que tengamos influencias. El secreto no es que tengamos sobre nosotros una túnica de colores, porque no es segura. El secreto no está en cuánto tenemos, los recursos, no. El secreto está en quién está con nosotros, quién está de nuestro lado, porque José salió ahí de la cárcel al trono. Gloria a Dios por eso. ¿Quién es el que se encarga de nosotros? ¿Quién está a cargo de nuestra vida? Es Dios. Y Él siempre nos va a llevar a las circunstancias que sean necesarias para que aprendamos a confiar solo en Él y que cortemos toda confianza y suficiencia humana. Entendamos eso. Y ahora el texto dice que Noemí venía amargada. Se fue dulzura y venía amargura, pero eso no era todo lo que había perdido. Porque el texto sigue diciendo en el verso 21, bueno, el verso 20 dice: porque el Todopoderoso, óigame, llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Quién era el responsable, según ella, de llenarla de amargura? Dios. Y ese es otro problema, que el diablo es experto en cambiarnos el código mental y espiritual. Y terminamos acusando ¿a quién? Si no, vea a los siervos de Job. Mira, del cielo Dios envió fuego y quemó tus ovejas. Dios es el primer responsable en todo. Y ahora sigue diciendo el verso 21: me fui llena. Y aquí es otra tesis. No era que ellas se habían ido porque no había pan en la casa del pan. ¿Ah? ¿No era esa la excusa? Pero ahora ella reconoce que se fue ¿cómo? Llena. Y reconoce que ahora venía vacía. Porque el diablo y el mundo, eso es lo único que hace: quitarnos lo que Dios nos da. ¿Escuchó bien? Es mentira. El mundo no le da nada, no nos da nada. Aparentemente nos da algo, pero no nos dice cuánto nos va a costar. Te doy esto a cambio de tu familia. Te doy esto a cambio de tu reputación. Te doy esto a cambio de tu salvación. ¿Vale la pena ese trueque? ¿Vale la pena ese intercambio? No, porque finalmente nos venimos con dulzura y llenos y volvemos ¿cómo? Con amargura y ¿qué? Y vacíos. Y lo peor, culpando a Dios. Cuando los únicos responsables de cualquier decisión que tomemos somos ¿quiénes, hermano? Somos nosotros. Pero el texto o la historia no termina ahí. Sigue diciendo el verso 21: me fui llena y con las manos vacías me devuelve Jehová. Óiganme, de verdad que estaba amargada. ¿Ah? Primero dice que Dios la amargó y ahora dice que Dios le quitó todo lo que llevaba. ¿Sí? El diablo le había cambiado el código mental y espiritual. Y sigue diciendo el verso 21, ¿verdad? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí. ¿De qué dice? ¿Por qué me llamáis Noemí? ¿Por qué me llamáis dulzura? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí. Ella dice: tengo a Dios en mi contra. Y finalmente dice: y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Saben ustedes los 4 conceptos que tenía Noemí acá? Que Dios la amargó, que Dios le quitó todo, que Dios estaba en su contra y que Dios había finalmente, ¿qué dice? Afligido. ¿Será que Dios nos da aflicción? En el mundo, entonces el asunto está al revés entonces. Porque si Jesús dejó bien claro algo, es que la aflicción no viene de parte de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que Jesús realmente nos da es la paz interior. ¿Sí?
La aflicción viene de otro lado, hermanos. La aflicción viene de otras cosas. La aflicción viene de nuestras malas decisiones, de esperar lo que no debemos en un lugar equivocado. Porque ahí Noemí esperaba su bendición, pues ahí lo que sucedió fue que perdió a su esposo, perdió a sus hijos, una nuera finalmente se quedó y ahora venía amargada, afligida, con las manos vacías y enemiga de Dios. Eso es lo que ocurre cuando abandonamos a Dios. El diablo se encarga de cambiar todo el código en nuestra vida, corta toda conexión espiritual y nos deja en la frialdad de este mundo y en la amargura de este mundo, y perdemos de vista lo más importante, que es el reino de los cielos. Y ahora el texto dice en el verso 22, así regresó Noemí. Yo digo gracias a Dios por este verso. Así regresó Noemí. ¿Qué fue lo que hizo Noemí? Regresar. ¿Qué es lo que necesita todo pródigo que se ha ido del pueblo de Dios? Volver. ¿Qué es lo que se espera o que deberíamos hacer cada uno de nosotros? Que aunque estamos acá, es probable que tengamos algunos pasitos encaminados hacia Moab, aunque estemos acá, aunque tengamos privilegios, aunque tengamos muchos años de ser adventistas. Es probable que todavía tengamos cierta negociación con los campos de Moab, ¿sí? Y entonces el verso 22 dice, así regresó Noemí. ¿Cómo regresó Noemí? ¿Recuerdan cómo regresó? Amargada, vacía, afligida y enemiga de Dios, porque ella dice, Dios está en mi contra. En realidad era ella que estaba enemistada con Dios. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Salieron, y ahí está el secreto. Dos palabras claves que aparecen en este texto que resumen la historia de transformación en la vida de Noemí y de su nuera. Ahí está. Dice que salieron ¿de dónde? De Moab. Salieron del basurero y regresaron ¿a dónde? A la casa del pan, al lugar donde debían estar. ¿Y qué fue lo que encontraron cuando vinieron a la casa del pan? ¿Cómo estaba la situación por ahí? Oh, los hornos estaban encendidos, los estantes estaban ¿qué? Llenos, y los panificadores estaban por ahí haciendo su trabajo. Había pan en la casa del pan, no en el basurero. En el basurero lo único que ocurre es que perdemos todo lo que Dios nos ha dado y venimos con las manos vacías. Y finalmente el texto dice que regresaron, salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, a la casa del pan. ¿En qué momento vinieron a la casa del pan? Al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Qué es lo que hay cuando está la cosecha? En una sola palabra, en una sola frase, ¿qué es lo que hay? Abundancia. Lo que no encontró por sus propios medios en el basurero, pues sí lo encontró ¿dónde? En la casa del pan. Pero ¿cuándo fue que vino el pan? Cuando Jehová visitó a su pueblo. Yo no sé cuándo fue la última vez que permitimos en nuestra vida que el Señor nos visitara. Quiero terminar con dos versículos que aparecen en el capítulo 4. Capítulo 4, para concluir, versos 13 en adelante. Bueno, el verso 14 y 15 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Para concluir, capítulo 4, verso 14 y 15. Las mujeres, ya ustedes recuerdan que Ruth se casó con Booz, ¿verdad? Booz. Y dice que él fue el Goel, el redentor, ¿sí? Él fue, Booz, redimió a esta familia. Y esa es la historia del libro de Ruth. Es una historia de redención. Y entonces dice el verso 14, y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová. ¿Quién debe ser alabado? Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y ahora el verso 15, y este es el versículo central en el tema de esta mañana o de esta tarde ya, dice, el cual será. Dos conceptos que aparecen ahí. ¿Cómo dice? Él será ¿qué? Restaurador. Si hay algo que Dios sabe hacer en nuestra vida, es restaurar lo que el mundo pudo haber destruido en nosotros. Ya ustedes saben qué fue lo que pasó con ellas ahora. Tenían un redentor, tenían recursos, tenían todo lo necesario, aunque lamentablemente pasaron por una amarga experiencia en sus vidas por haber tomado decisiones equivocadas, pero tuvieron la oportunidad de volver y ser restauradas. ¿Cuántos decimos amén por eso? El Señor puede restaurar nuestra vida, no importa cuánto hayamos arruinado nuestra vida por las malas decisiones que hemos tomado. Dice acá, Él será el restaurador de tu alma. Habla de la vida espiritual, de la salvación. Y finalmente dice, ¿y será qué?
tu sustentador. Él te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Ahí están los dos principios de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida ahora. Él quiere ser nuestro, ¿qué dice en primer lugar? Nuestro restaurador. Y también quiere ser nuestro ¿qué? Nuestro sustentador. ¿Necesitamos algo más aparte de estas dos bendiciones, hermanos? No necesitamos nada. Con eso tenemos todo lo que necesitamos, porque tenemos salvación y lo necesario mientras estemos en esta tierra. ¿Cuántos quisiéramos hoy, por la gracia de Dios, decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi restaurador o redentor y que tú seas también mi sustentador? ¿Cuántos quisiéramos hoy pedirle al Señor? Podemos estar en pie para orar antes de que podamos proceder a la última parte de la ceremonia de esta hora. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos ayude a no poner nuestra mirada en el basurero de este mundo, que podamos entender que debemos estar siempre en el mejor lugar, aunque en la casa del pan en algún momento falte el pan. El Señor visitará a su pueblo para darle pan. Y la bendición siempre estará cuando estemos en el lugar correcto. Vamos a orar. Eterno y amante Padre, gracias porque a través de tu palabra hemos entendido que cualquier solución humana termina en el fracaso. Gracias te damos porque hemos recordado que cualquier decisión fuera de la voluntad tuya terminará en tragedia, en desdicha, en desgracia y en desamparo. Pero Padre, gracias porque cuando nosotros reconocemos tu invitación, reconocemos tu llamado y venimos a ti, tú nos recibes, tú nos das la bienvenida. Y a pesar de lo que hayamos perdido en el mundo, en el basurero de este mundo, tú estás dispuesto a ser nuestro restaurador y nuestro sustentador para que podamos tener un lugar en el reino de los cielos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra indolencia, perdona, Señor, nuestra falta de entrega y ayúdanos para que nuestra mirada esté puesta solamente en ti. Que aunque tengamos nuestros pies sobre esta tierra, que podamos tener nuestra mirada en el cielo. Gracias, Padre, porque queremos vivir de esta manera, perseverando hasta que tú vengas por segunda vez, porque queremos recibir de ti la recompensa de la vida eterna, la corona de la vida. Toma nuestra vida, Señor, y ayúdanos para que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, porque lo pedimos todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento, hermanos.